Buenos días tengan Iglesia Bautista Trinidad en esta mañana. El Señor les bendiga. Déjenme voy a ver si esto está prendido. Esta mañana estaremos dándole continuación a la carta de Pablo a Tito, capítulo 2. Estaremos tomando los versículos del 11 al 12. Sin embargo, vamos a leer desde el versículo 1 para poder entender de lo que se nos ha estado hablando. Y dice así la palabra de Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oremos. Señor y Padre, damos gracias por este precioso domingo que tú nos has permitido, Señor, poder congregar, poder llegar, Señor, aquí sin ningún problema, sin ningún obstáculo. Padre, sin nadie que nos impida venir a ti, Señor. Tenemos un gran privilegio, Señor, sabiendo de que en muchos lugares, Padre, hay cristianos, hay personas que no pueden, Señor, congregar abiertamente, Señor, porque son perseguidos. Pero gracias, Señor, porque nosotros tenemos ese privilegio, Padre, de poder venir delante de ti, Señor. Damos gracias, Señor, por este domingo, Señor, que tú has preparado, el día del Señor, en el cual, Padre, hemos llegado para alabar y exaltar tu nombre, Padre, pero también para poder recibir lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Padre, gracias por ese amor que tú has mostrado, dando a tu Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados. Señor, oro esta mañana que seas tú, Padre, concediéndome de esa gracia, Señor, para poder venir delante de tu pueblo, Señor, y poder hablar, Señor, lo que tu palabra ha dicho, Señor. Padre, gracias te doy por este momento. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. A manera de introducción, me gustaría leer un comentario de un comentarista que dice: la gracia, dice, es costosa porque le cuesta la vida a un hombre, y es gracia porque le da esperanza a un hombre y le da vida eterna. Dice, es costoso porque condena el pecado, y gracia porque justifica al pecador. Cuando Cristo llama a un hombre, le ordena que venga y muera de su pecado. La gracia, esa es la gracia que Dios nos otorga, hermanos, pero también vemos que hoy en día la gracia, dice que es la gracia barata, es el enemigo mortal de la iglesia. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, bautismo, sin disciplina de la iglesia, sin comunión, sin confesión. Continúa diciendo,
La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo. ¿Estamos luchando hoy por la costosa gracia o estamos luchando por la gracia barata? La gracia barata significa gracia vendida, como en el mercado, como las mercancías. Hermanos, usted ha visto cuando usted va al mercado, es un lugar donde usted encuentra las cosas a precios baratos, a precios bajos. Bueno, lo que el comentarista está diciendo es que en muchos lugares la gracia de Dios se está dando como en estos mercados, que se está dando a precio barato, sin ningún costo, sin ningún arrepentimiento. Hoy en día, en muchas iglesias, la gracia se enseña como esos productos a costos baratos, a costos reducidos. Como dije, gracia sin precio, gracia sin costo. Todo se puede tener por nada. Mucho se dice con respecto a la gracia, y es que es una de las acciones o parte de la esencia de Dios más maravillosa, cómo Él manifiesta ese favor hacia nosotros y nosotros merecerlo, porque somos pecadores delante de un Dios santo. En esta mañana nos encontramos en los versículos 11 y 12 de la carta de Pablo a Tito y llegamos a lo que un comentarista ha llamado el centro y el corazón de la carta. Dice, porque nos indica que los textos que vienen a continuación contienen las razones por las que los diferentes grupos ya mencionados, recuerde que Pablo ha venido hablando de todos estos grupos, los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los siervos. Entonces dice que parte de todo esto es para poderles enseñar cómo deben de vivir conforme a las instrucciones dadas por el apóstol. Y es que, hermanos, cuando nosotros vemos, muy fácilmente los esclavos podrían haber dicho, ¿por qué tenemos que someternos a nuestros amos? Las mujeres pudieran haber tenido una reacción similar ante las instrucciones de Pablo en torno a sus obligaciones familiares. Todos de alguna manera podemos preguntarnos por qué debemos esforzarnos en guardar la ética cristiana. Hermanos, y la razón es simple y sencilla. Tiene que ver con el evangelio en que hemos creído, aquella misma salvación que en el principio nos proporciona una gloriosa esperanza de cara al futuro. En la actualidad se expresa por medio de la renuncia de nuestra vieja manera de vivir y la apropiación por la fe y en el poder de Dios en un nuevo estilo de vida. Esa gracia de Cristo nos salva no solamente de la muerte, el juicio y el infierno, sino también de nuestra vida carnal, transformándonos por su palabra y por su espíritu y capacitándonos para vivir vidas santas como hijos de Dios. Esta mañana estaremos viendo en estos textos como estructura del sermón, estaremos viendo el punto número 1, la gracia de Dios, versículo 11, la primera parte. De ahí estaremos viendo 4 propósitos de esa gracia. El primer propósito es que la gracia trae salvación. El segundo propósito, vemos que esa gracia nos capacita o nos enseña. Vemos también el tercer propósito de esa gracia, que nos lleva a renunciar al pecado, a todos los deseos mundanos. Y por último tendremos que esa gracia nos lleva a vivir una vida piadosa delante de Dios. Así que vayamos entonces al texto esta mañana, hermanos, y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Esto conecta con todo lo que ya hemos hablado en toda la primera parte del capítulo 2, recordando lo siguiente, todas las exhortaciones pasadas a los ancianos, a las ancianas, a las jóvenes, a los jóvenes en general, a los siervos. Y todas estas exhortaciones, cuando Pablo por medio de Tito se las da a esta iglesia en Creta, hermanos, es porque tenía un propósito. Y hoy en día todas estas exhortaciones para nosotros tienen un propósito.
¿Y cuál es ese propósito? Bueno, es manifestar que la gracia de Dios se ha hecho efectiva tanto en ellos como hoy día en nosotros. La gracia de Dios sigue siendo efectiva para nosotros hoy en el día. Por esa razón es que el texto dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Entonces ya vimos cómo Pablo exhortó a estas personas a vivir piadosamente delante de Dios. Y Pablo ahora dice, ¿por qué tenemos que vivir de una manera piadosa en comunión con Dios, de manera santa? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Esa es la razón por la cual no solamente aquellos hermanos de la iglesia de Creta, sino aún todos aquellos que hemos puesto la fe en Cristo. Por esa razón es que ahora nuestra vida va a ser transformada. Nuestra vida ya no es la misma. No porque nosotros decidamos hacer un cambio, sino porque esa gracia de Dios tiene un propósito. Y ese propósito es llevarnos cada día más a Cristo. Hermano, ¿qué es la gracia de Dios? La palabra traducida gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Entonces podemos decir que esa gracia que se nos ha dado es esa bendición que Dios nos ha otorgado, ese favor o esa bondad. Venimos de cantar que Dios dio su vida por nosotros, que Dios envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Esa es la gracia de Dios en nuestras vidas. Hermano, pero todos podemos de alguna manera extender gracia a los demás. Pero debemos entender que cuando nos está hablando en este versículo acerca de esta gracia, se usa en relación a Dios y eso cambia. Porque de alguna manera nosotros podemos mostrar gracia hacia los demás hermanos, a las familias. Pero cuando esa gracia se refiere al Señor, es una gracia que tiene un significado mucho más elevado. Dice que es el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. Es Cristo, es el Evangelio, es el perdón de pecados. Podemos decir que la gracia de Dios es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Hermanos, es maravilloso cuando uno mira esa gracia, que en vez de maldecirnos por causa de nuestro pecado, dice que Él nos bendice. Dice que esta es la bondad de Dios hacia los indignos. Y el apóstol Pablo afirma que la salvación del hombre es solamente por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8, usted está bien familiarizado con el texto que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La traducción Nueva Versión Internacional lo traduce esa última parte, pues es un regalo de Dios. La gracia de Dios es un regalo que Dios otorga a la humanidad. La gracia es un regalo que Dios ha dado a la humanidad por medio de Jesucristo. Hermanos, y cuando nosotros empezamos a pensar sobre esa gracia, debemos de pensar que esa gracia no es como aquella gracia barata que en muchos lugares se enseña, que se puede obtener por cualquier precio, que se puede obtener sin ningún costo. No, hermanos, cuando nosotros vemos esa gracia, ese regalo que Dios nos ha dado, que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, esa gracia ha tenido un costo muy grande. No ha sido barato ese costo. Por eso es que Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la gracia del Señor, que Él dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que hoy día todo aquel que venga en arrepentimiento y fe pueda recibir ese perdón de Él. Hermanos, pensemos nosotros por un momento, cuando nuestros hijos reciben un regalo, cuando le damos un regalo a nuestros hijos para su cumpleaños, para Navidad, o cuando alguien más le da un regalo.
si nosotros pensáramos que ese regalo, o es más, si nosotros le enseñamos a los niños que ese regalo que ellos están recibiendo, primero, no lo merecen. Segundo, si nosotros le pudiéramos enseñar a ellos que ese regalo que ellos reciben, ya sea de papá o de mamá o de alguien más, que ese regalo alguien tuvo que pagar por él. Ese regalo no, la persona no fue a la tienda y lo agarró y se lo lleva al hijo. No, tuvo un costo, tuvo que pagar, a lo mejor le costó algo. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a ver esa gracia del Señor que tiene un costo, lo podemos ver también como cuando nuestros hijos reciben ese regalo. Y dicho sea de paso, debemos enseñar a nuestros hijos a que cuando ellos reciben un regalo, o nosotros mismos, de ser agradecidos, porque eso, hermanos, va a ayudar a que nuestros hijos puedan tomarle valor a ese regalo que han recibido. Yo no sé si usted a veces ha notado, cuando un hijo recibe un regalo, en el momento lo recibe, pero como el niño probablemente no ha sido enseñado que ese regalo tuvo un costo de la persona que se lo dio, probablemente ese niño, ese regalo, unos minutos después, un día después, semanas después, ese regalo va a estar por ahí tirado. ¿Por qué? Porque simplemente este niño no se ha dado cuenta que ese regalo tuvo un costo. Hermanos, y cuando nosotros llevamos esto a la vida espiritual, cuando nosotros vemos ese regalo que Dios nos ha dado y no meditamos en el costo, en ese precio, en ese sacrificio que costó, entonces podemos nosotros pensar que somos merecedores de esa gracia. Sí, Dios nos ha salvado, sí, Dios nos ha dado ese amor. No, hermanos, debemos de meditar bien, porque cuando nosotros meditemos bien, pensemos bien que ese regalo que Dios nos ha otorgado por medio de Cristo nos va a llevar entonces a vivir de una manera que no vamos a querer tirar ese regalo que Dios nos ha dado como si fuera cualquier cosa, sino más bien vamos a querer apreciarlo, vamos a querer abrazar más a Cristo, vamos a querer buscar más al Señor. Pero cuando no miramos el precio de ese costo, que ese regalo, que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, no lo vamos a poder entender de la manera que Dios quiere que lo veamos. La gracia de Dios es que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Nadie, dice, le quitó la vida a Jesús, sino que Él voluntariamente la dio. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo, dice el Señor Jesús, pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, tú y yo no merecíamos ese regalo. Tú y yo no tuvimos que hacer nada. Fue un regalo por gracia que Dios nos ha dado a través de la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo no solo nos dio voluntariamente de ese sacrificio por nuestros pecados, sino que también lo hizo gozosamente. No es que el Señor Jesucristo dijo, bueno, aquí hay un pueblo pecador que se rebela contra mí, ni modo, hay que salvarlo. No, sino que primero dice que lo hizo voluntariamente. Segundo dice que lo hizo gozosamente. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, ahí está, mire, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, la cruz de Cristo representa el mayor sacrificio de la historia, porque Jesús no solo sufrió físicamente, sino que también experimentó la justa ira de Dios al tomar sobre sí mismo los pecados del mundo. Pero en medio de todo eso, lo hizo con gozo, sabiendo que por medio de ese sacrificio, tú y yo pudiéramos estar hoy día aquí. Y por medio de ese sacrificio,
aquella persona que no ha venido todavía al conocimiento de la verdad puede gozar de ese regalo maravilloso que Dios ha otorgado a la humanidad. Hermanos, la gracia de Dios es Cristo, es la gran acción penetrante que disipa las tinieblas trayendo salvación a todos. Porque la gracia, dice, de Dios ha aparecido, trayendo salvación a todos los hombres. Hermanos, la gracia de Dios es tan grande que puede pagar la deuda pecaminosa de un pecador. Ese es ese amor maravilloso de Cristo, que tiene el poder para saldar la deuda de cualquier pecador que se arrepienta, que dé vuelta al pecado, que reconozca al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. La gracia de Dios es su favor activo que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor castigo. La gracia de Dios ha aparecido para alumbrar. Antes esta gracia estaba oculta en el Evangelio, pero ahora se ha dado a conocer a través de Cristo. Hermanos, y cuando nosotros vemos que cuando en el versículo 11 empieza diciendo, porque la gracia de Dios se ha manifestado, entonces vemos que esa gracia tiene una acción, tiene una función. Romanos capítulo 2, 16, versículos 25 y 26 nos dicen: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hermanos, esa gracia se ha dado, ha sido evidente, se ha dado a conocer precisamente para que le conozcamos. Ese es el propósito de esa gracia, para que le conozcamos, para que la luz resplandezca en nuestros ojos. Recordemos que cuando una persona está separado de Cristo, está cegado, no puede ver el Evangelio. Espiritualmente está muerto, pero esa gracia ha traído esa luz para que sea manifestada a los ojos de cualquier persona que se arrepienta. Según de Timoteo 1, 9 y 10 también nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso es que ahora nosotros podemos ver esa luz. Por eso es que ahora nosotros podemos mirar esa gracia que Cristo ha revelado. Nuestros ojos son abiertos cuando venimos al conocimiento de la verdad. Cuando nos volvemos a Cristo, esa ceguera espiritual, Cristo a través de su gracia la quita para que ahora nosotros podamos ver con ojos espirituales todo aquello que Él nos quiere enseñar. Hermanos, hemos visto entonces que esa gracia de Dios es ese regalo inmerecido que merecía la humanidad, pero que Dios en su amor y en su misericordia lo ha dado. Y estaremos viendo entonces el siguiente punto, el propósito de la gracia, el primer propósito de esa gracia. Entonces vemos que esa gracia de Dios es ese regalo que Él nos ha dado. Y ahora estaremos viendo el primer propósito de esa gracia. Continúa diciendo el texto: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí está el propósito por el cual la gracia de Dios ha sido manifestada, ha sido revelada, ha sido evidente a la luz del mundo, para traer salvación. Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer salvación a toda la humanidad, dice la traducción Dios habla hoy.
Hermanos, la palabra salvación por sí sola expresa el anhelo de Dios que es manifestado en su obra redentora, porque denota liberación, rescate del pecado. Esa gracia, dice, trae salvación y trae rescate de la condenación eterna. No es una salvación de algún peligro físico o de alguna enfermedad. No es de ese tipo de salvación de la que está hablando el versículo. Aunque nosotros vemos que el Señor en su gracia, en su soberanía, Él muchas veces trae salvación a personas que a lo mejor están enfermas. Dios las salva de un cáncer, de cualquier tipo de enfermedad, de un peligro, aún de la muerte. Por ejemplo, nosotros vemos algunos ejemplos en Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 6, versículos 19 al 22, no los vamos a leer, solo los voy a mencionar. Dice que Daniel fue liberado por intervención divina mientras estuvo en la fosa de los leones. También vemos cómo el Señor también liberó a aquellos jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego, de un horno de fuego. También vemos cómo durante una tormenta el Señor Jesús salvó a sus discípulos de parecer en aquel naufragio. Entonces nosotros podemos ver de que el Señor también muchas veces salva a personas de enfermedad, de aflicción, de peligro o de muerte. Pero esta mañana el texto, cuando la palabra nos dice salvación, no se está refiriendo a una salvación física, sino más bien se está refiriendo a una salvación de la condenación del pecado, de la condición que una persona se encuentra cuando está fuera de Cristo. De eso es lo que el Señor nos está hablando ahora. De esa salvación es que nos salva. Romanos capítulo 6, versículos 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, una persona sin Cristo es pecadora y eso es lo que merece, la muerte. Entonces, cuando dice que trae salvación, es que está trayendo salvación precisamente de esa condición, de que los salva de la muerte, de la condenación eterna. Aquí vemos con claridad el propósito de la venida de Cristo al mundo, para traer salvación a toda la humanidad. Ese fue el propósito por el cual Dios mostró su amor. Dios mostró su misericordia para con el mundo, para traerlos a salvación. Cristo no nos salva de la paga del pecado. Dice, Cristo nos salva de la paga del pecado, del poder del pecado, y nos salvará de la presencia del pecado. Hermanos, la gracia de Dios provee la salvación, porque Dios proveyó el Salvador. Dios proveyó ese Cordero perfecto que lo sacrificó para que tú y yo hoy día pudiéramos venir delante de Él y tener parte con Él, no por lo que nosotros somos, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por esa obra que Él llevó en la cruz, llevando nuestros pecados. Hermanos, es que nosotros podemos ver que el hombre por sí solo no puede proveer, no puede efectuar salvación propia, no se puede salvar. Ahí más adelante, si nosotros vemos en Tito capítulo 3, versículo 5, dice, Dios no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Es decir, aún los hombres más justos, los hombres más rectos no pueden y no podrían salvarse por medio de sus cualidades buenas. Hermanos, y la razón es porque todos hemos pecado. Una persona no puede salvarse por sí sola. Una persona no puede obtener la salvación por portarse bien, por ayudar al prójimo, por ser buena persona, por tener una buena educación, por tener un buen trabajo. La única manera para que una persona pueda tener salvación es por medio de Jesucristo, es por medio de ese sacrificio que Cristo llevó en la cruz y que vengas en arrepentimiento y fe. De lo contrario, te vas a encontrar en una condición separado de Dios.
Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Si esta mañana tú estás aquí, has creído en Cristo, vemos que es solamente por su gracia, no es por ningún mérito que tú y yo hayamos hecho. Pero si estás aquí esta mañana y no has puesto tu fe en Cristo, no vas a encontrar salvación en ningún otro lugar. Solamente la puedes encontrar en el Señor Jesucristo. Así que esta mañana piensa, Dios te está hablando, es su palabra. Ponte a cuentas con el Señor. Esa gracia que Dios ha manifestado tiene un propósito. Y ese primer propósito es traer salvación. Hermanos hermosos, no a algunos, sino a todos. Dios quiere traer la salvación a todos los hombres. Continúa diciendo, y habiendo pecado, dice, llegamos a ser pecadores, perdidos sin Dios y sin esperanza. Hermanos, una persona sin Cristo no tiene esperanza, no tiene vida, no tiene consuelo, no tiene paz. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13 nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, es la condición de una persona sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de una persona sin Dios, no tiene esperanza. Por eso es lo importante de que atiendas al llamado que Dios te está haciendo. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos acerca al Padre. Es de la única manera como tú y yo nos acercamos. No hay otra forma, no hay otro medio. Juan 14:6 dice Jesús hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente es por Cristo, por esa obra que Él llevó. De lo contrario, no iremos a ningún lado, sino que más bien estaremos de camino a la condenación eterna. Sigue diciendo el versículo. A todos los hombres. Hermanos, y esto es una de las cosas que se puede malentender, porque hay mucha falsa enseñanza. Recordemos que hemos estado hablando de los falsos maestros, que enseñaban cosas que no eran. Bueno, cuando dice a todos los hombres, primero no se refiere, como algunos sostienen, a una salvación universal, es decir, que todos son salvos, sino más bien a la oportunidad para obtener la salvación. Hay quienes interpretan que cuando dice para salvación a todos los hombres significa que todas las personas son salvas y que no necesitan de Cristo. Falso, hermano, falso. Tenemos que entender que la invitación que Dios hace es al mundo entero. La invitación es para todos. No hay una persona que pueda decir, es que esa salvación Dios no me la ha dado a mí, o a algunos se la da. No, la salvación Dios la da para todos. La invitación Dios la abre al mundo entero. Pero esta mañana el texto no es lo que dice, sino que más bien la palabra salvación a todos los hombres dice que se ha ofrecido a la humanidad entera. Dios, por medio de la gracia, provee la salvación, pero es el hombre quien tiene que aceptar esa invitación. Y la pregunta esta mañana es, Dios hace la invitación, Dios te está haciendo la invitación. Si no has venido a Cristo, la decisión tú la tomas. Tú decides si quieres aceptar la invitación o quieres seguir viviendo separado, alejado de la ciudadanía del Señor. Pero tienes que tener en cuenta que separado de Cristo nada podemos hacer. Y lo único que te espera es el castigo eterno. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice su palabra. Así que, hermano, esta mañana, si tú estás aquí y no has venido en arrepentimiento y fe, Dios hace la invitación para todo
pero es tu responsabilidad responder si tú quieres seguir o no quieres seguir a Cristo. Esta gracia salvadora es para todos, como dije, sin importar quiénes seamos, qué educación tengamos, qué nivel de vida tengamos. La invitación es para todos. El pastor John MacArthur dice, y cito: se podría decir que la expiación de Cristo es suficiente para el mundo entero. Dice, pero solo es suficiente para aquellos que creen. Cierro cita. Hermanos, la invitación es para todos, pero solo la reciben aquellos que creen. Por eso, como venimos de ver, somos salvos no por gracia, sino por la fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo. Si tú esta mañana estás aquí, Dios te está hablando. Dios tiene un propósito para tu vida. No te pierdas. Ven a Cristo. Continúa diciendo, también vemos que el propósito de Dios es salvarnos. Hermanos, Dios no quiere que nadie perezca. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que Dios quiere, que todos sean salvos y que vengan, dice, al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9 también nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, ese propósito de esa gracia es traer salvación, y Dios quiere que no te pierdas. Pero debes de venir en arrepentimiento, porque de lo contrario, esa gracia no va a ser otorgada a ti. Ese regalo no va a ser puesto en ti, porque solamente es puesto a aquellos que creen en Jesucristo como su único Señor y Salvador. La voluntad de Dios es manifestar la gracia salvadora a todos. Dice, el cual quiere que todos los hombres, dice, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En su muerte expiatoria, Cristo no salvó a todos los hombres en sentido espiritual, sino que proporcionó los medios de salvación a todos los que habrían de ser salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero es tu responsabilidad atender al llamado. Nota que no dice que todos los hombres serán salvos. Dice que Dios quiere que todos. No es que todos van a ser salvos, como muchos sostienen, sino que la salvación es a todos los hombres. Es una oferta que Dios te está dando. Dios invita a todo ser humano a ser salvo. Ezequiel capítulo 33, versículos 11 nos dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte. Hermano, si tú estás acá y un día tú llegas y estás delante del Señor, no vas a poder decirle que Dios nunca quiso que te salvara, porque vemos claramente que el propósito de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento. Dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, dice. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Isaías 45:22 también nos dice, mirad a mí, dice, salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El evangelio es buenas nuevas de salvación a todos los hombres, no porque todos los hombres sean elegidos. Hermanos, tenemos que tener bien en cuenta eso. El evangelio es buenas nuevas de salvación, no porque todos somos elegidos, sino por la promesa que el Señor Jesucristo nos dio en Juan capítulo 10, versículo 9, que nos dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto.
Esa es la promesa del Señor, que Él quiere que todos sean salvos, pero solo serán salvos aquellos que entren por esa puerta, y esa puerta es Cristo. Ven a esa puerta, porque de lo contrario, esa puerta, mientras tú tengas vida, tienes esperanza, pero debes de saber que un día esa puerta se cerrará y no podrás entrar. El tiempo es hoy. Es hoy cuando Dios te está hablando. Es hoy cuando Dios está confrontándote, haciéndote ver cuál es la condición de la persona sin Cristo. Atiende al llamado del Señor hoy. Sigue diciendo, vemos también el segundo propósito de esa gracia. Entonces ya vimos que el primer propósito de esa gracia es traer salvación a todos los hombres, a toda la humanidad. Ahora vemos el segundo propósito de esa gracia, y es capacitarnos o enseñarnos. Dice el versículo, enseñándonos que esto nos lleva a una nueva vida desde la muerte y nos guía y muestra cómo vivirla. La gracia tiene una función en nuestras vidas. Ese es el segundo propósito del cual por el cual esa gracia se ha manifestado, que es traer salvación a todos los hombres. Ahora vemos ese segundo propósito, que es enseñando. Puede ser, traduce también educarnos, disciplinarnos, instruirnos, capacitarnos. Dice, por lo tanto, debemos reconocer que este verbo incluye más que el sencillo impartir conocimiento. Es más como es instructor. Esa gracia que Dios nos ha sido revelada es la que nos instruye, es la que nos lleva a Cristo. Por eso es que esa gracia se ha manifestado en la vida de todo cristiano. Por eso es que el cristiano, nacido de nuevo por el poder del Evangelio, no puede seguir viviendo como vivía antes, porque el propósito de la gracia es llevarnos a Cristo, es enseñarnos, es capacitarnos. Dice que Dios nos trata como a seres racionales. Por eso nos enseña las razones de la salvación y lo que debe hacerse después. Gálatas 3:24, hablando acerca de que la ley nos guió a Cristo, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro instructor, la que nos ha llevado a Cristo, la que nos ha instruido para poder llegar a ese camino. Dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice, pero ahora en Cristo la gracia nos guía a una nueva vida. El propósito de esa gracia en la vida del creyente es que nos va a llevar a una nueva vida. Si tú estás aquí esta mañana y has venido a creer en el Evangelio, Cristo está y va a continuar trabajando en tu vida, porque te va a llevar, te va a conformar, te va a instruir, te va a disciplinar, te va a conformar a una nueva vida. Hermanos, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en aquellos soldados que son enviados a la guerra, muchas veces solo tenemos la idea, ¿no?, cuando este soldado es enviado a la guerra, pero a veces no entendemos o no conocemos que este soldado, antes de ser enviado a la guerra, tuvo una preparación, fue enseñado. Ese soldado, cuando llega al ejército, empieza a ser enseñado desde a la hora que se va a levantar, desde la comida que se va a comer, a la hora que se va a acostar, lo que se va a vestir. Ese soldado no llega al ejército y vive y come y duerme de la manera como él quiere. Este soldado es disciplinado, es enseñado, es instruido. Le enseñan a usar armas, le enseñan a defenderse. ¿Para qué? Para que cuando lo manden a la batalla, este hombre vaya preparado.
Hermanos, y cuando nosotros vemos que esa gracia de Dios hace esa función en la vida del creyente, no solamente es que esa gracia de Dios nos salva, no solamente es que nos trae esa salvación y nos deja así solos para ver cómo vamos a hacer en este mundo. No, esa gracia tiene como propósito prepararnos, dice, enseñarnos, capacitarnos para poder soportar los ataques, las tentaciones, los problemas, las debilidades, las angustias, las tribulaciones que en este mundo podemos enfrentar. Entonces, esa gracia nos capacita para poder nosotros vivir de una manera que agrade al Señor. Continúa diciendo el versículo que la gracia, dice que no, continúa diciendo aquí, dice, la gracia nos enseña a negarnos y vivir de una manera santa delante de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, la vida del cristiano ahora ya no vive para sí, ya no vive para sus deleites, sino que ahora vive para agradar al Señor. Presenta el cuerpo, su alma, su mente, su corazón, sus fuerzas. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahí está. Esa gracia nos transforma, nos cambia. Ya no somos los mismos. Cuando tú vienes a Cristo, tú vienes como ese niño recién nacido, pero conforme va pasando el tiempo, esa gracia va siendo efectiva en la vida del cristiano. De manera que tú ya no vives igual, tú ya no hablas igual, tú ya no actúas igual, tú ya no miras las cosas como las mirabas antes, ahora tú las miras diferente. ¿Por qué razón? Porque esa obra está obrando en cada creyente. Y la pregunta es, ¿cómo está obrando, cómo está capacitándote esa gracia en tu vida? ¿Te está capacitando, te está disciplinando, te está instruyendo más hacia el conocimiento de Dios? ¿Te está llevando más a vivir en santidad? ¿O simplemente esa gracia no está haciendo ningún efecto? Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque esa gracia tiene un propósito. No puede ser que el cristiano nacido de nuevo no sea transformado cada día por ese poder del Evangelio. Tenemos que chequear si verdaderamente estamos siendo instruidos por esa gracia de Dios. Hermanos, porque si estamos siendo instruidos, Dios nos va a ir transformando cada día más. Ya no vamos a ser los mismos. Nos vamos a negar cada día más a nosotros. Vamos a querer agradar más al Señor. Vamos a ser menos nosotros mismos y vamos a querer más de Cristo. Ese es el propósito de esa gracia, hermanos, que nos va a enseñar, que nos va a capacitar para poder vivir en este mundo. Hermanos, es maravilloso porque el Señor no solamente nos ha salvado, que ya es suficiente. Nos ha salvado de la condenación del pecado, pero aparte de eso, también nos prepara, nos capacita, dice, nos da las herramientas, las armas. Cuando tú fallas, cuando tú pecas, cuando tú caes en tentación, lo haces porque has descuidado tu relación con el Señor. Porque Dios sabe que estamos luchando en un mundo donde el pecado se está revelando constantemente. Pero Dios también nos capacita para que podamos soportar cualquier tentación que el enemigo nos pueda oponer. Así que esta mañana debes de pensar que Dios te quiere capacitar y te quiere transformar para que vivas de una manera
que ya no peques contra Dios, que ya no practiques el pecado. Es cierto que luchamos contra la carne. Es cierto que a veces, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará, dice, de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque él en sus fuerzas quería hacer lo que Dios quiere, pero en su carne él terminaba haciendo lo que no quería. Esta mañana Dios te está diciendo que Él no solamente te ha traído salvación, sino que también te prepara para que tú puedas vivir de una manera que agrade al Señor. Continúa ahí, vemos el tercer propósito de esta gracia. Y es que dice que esa gracia nos lleva, dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. En primer lugar, hermanos, debemos de renunciar a nuestro egocentrismo y dar lugar a Dios. Tenemos que ver eso. No podemos nosotros querer dejar todas aquellas cosas que nos impiden delante de Dios o venir a Dios si no le damos el lugar que Dios se merece. Tiene que ser Cristo el que guíe y el que dirija tu vida para que tú puedas entonces puedas vivir renunciando, rechazando a todo este pecado. De lo contrario, vas a seguir luchando en tus propias fuerzas. Antes de nuestra conversión no solamente estábamos bajo el dominio de nuestro yo, sino que nuestro yo a su vez estaba bajo la poderosa influencia del mundo. El mundo determinaba nuestros gustos y actitudes, nuestros deseos. Pero ahora, por eso Pablo dice que en Tito capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Éramos esclavos, vivíamos en la esclavitud del pecado, complaciendo el deseo. Pero ahora, dice, ahora que has venido a Cristo, dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciendo unos a otros. Pero ahora que hemos venido a Cristo, ya no queremos más el pecado. Lo aborrecemos, lo renunciamos, lo rechazamos. No nos agrada. Pecamos a veces, sí pecamos, pero no porque queremos, sino porque la lucha contra el pecado ahí está y va a seguir hasta el día que el Señor venga o que muramos. Pero mientras tanto debemos de ocuparnos en luchar contra este pecado que nos acecha, contra este pecado que nos aparta de Cristo. Hermanos, el mundo nos rodea y constantemente intenta seducirnos. Y por lo tanto, la ruptura inicial, ingrediente esencial de la conversión, tiene que conducir a una vida de vigilancia y abnegación constante. Debemos de ser vigilantes, debemos de ser cuidadosos en qué áreas de nuestras vidas el pecado está entrando. Tenemos que ser cuidadosos en qué áreas que probablemente no nos damos cuenta estamos siendo influenciados por todos los deseos, por todo el pecado que hay en este mundo. La vida cristiana, hermanos, sin embargo, consiste no solamente en la renuncia a la vieja esquema de vivencia, sino en la adquisición de otros nuevos para vivirla. No tenemos que retirarnos del mundo y refugiarnos en un círculo exclusivamente cristiano. No es lo que está diciendo. No es que tenemos que escondernos para no pecar, no. Porque vivimos en un mundo donde en donde quiera que tú te encuentres, el pecado está ahí. Pero lo que sí nos está diciendo es que debemos de tener mucho cuidado. Debemos de ser cuidadosos. Debemos de prepararnos. Debemos de ser instruidos en el Señor para que cuando nos encontremos en esos momentos podamos huir, podamos encontrar esas salidas para no dar cabida al pecado. Pablo dice que
que somos llamados a vivir en este mundo, pero con un estilo de vida radicalmente diferente del que se practica a nuestro alrededor. Hermanos, tú miras alrededor y se practica una vida totalmente diferente de la del cristiano. Por eso es que el cristiano a veces no concuerda con la manera de vivir del inconverso. Muchas veces podemos tener personas cercanas, familia cercana, pero tenemos que ver la diferencia, que en el mundo afuera se vive de una manera, se practica el pecado de una manera, pero tú y yo que hemos venido a creer en Cristo no podemos seguir viviendo así. Debemos de vivir de una manera diferente a los de afuera, a los de nuestro alrededor. Por eso es que vemos que esta carta, ya vimos cómo Pablo ha hablado a todos estos grupos de personas, a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a los esclavos, porque todos tienen que vivir de una vida en este mundo, separados del pecado y viviendo para Dios. En Juan capítulo 17, versículos 15 y 16 dice, déjenme se lo leo, hermano. Dice, no ruego que los quites del mundo, dice, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, Dios no nos saca de este mundo, porque hay una razón, hay una obra que hacer. Esa gracia se ha manifestado para traer salvación. Y tú y yo estamos en este mundo primeramente por la gracia y la misericordia del Señor, porque a través de su gracia Él nos ha traído salvación. Pero nos tiene aquí para que nosotros podamos entonces mostrarle al mundo esas buenas nuevas de salvación. Ese es el propósito por el cual Dios nos tiene en este mundo. Dios no nos ha sacado de este mundo. ¿Por qué? Porque hay una obra por la cual Él nos ha dejado aquí. Y esa obra es que el mensaje, el evangelio pueda llegar a todas personas. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo en cualquier área donde tengamos personas que no conocen al Señor. No solamente es para el pastor, no solamente es para el predicador, sino para toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos prepara precisamente para eso, hermano, para poder llevar este mensaje, estas buenas de salvación. Hemos venido de ver que la gracia de Dios es gracia porque salva al pecador. Piensa en aquella persona que no conoce a Cristo. Esta persona está camino a la condenación eterna. Y la pregunta es, como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos llevando el evangelio de manera que aquel inconverso que está afuera pueda mirar esa luz que un día resplandeció en nuestros ojos, esa luz que un día nos dio vida, que nos dio esperanza? Ese es el propósito por el cual tú y yo estamos aquí. Debemos de renunciar a todo el pecado, a todos los deseos pecaminosos, a toda la vieja manera de vivir. La gracia de Dios trae resultados positivos a quienes la reciben. El mensaje de la gracia nos enseña que juntamente con la fe en el Señor Jesucristo debe de haber renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. No es una sugerencia, no es que si puedes, no, hermanos, es un mandato del Señor que renuncies a todo pecado y ponle pecado a cualquier cosa que tú sabes que te aparta del Señor, que tú sabes que deshonra al Señor. Es un mandato de Dios que nos dice: apártate, renuncia, huye de Él.
velo de lejos, míralo hasta con malos ojos. ¿Por qué? Porque el cristiano, una vez que ha entendido ese precioso regalo, lo que menos quiere es pecar contra su Señor y Salvador. Lo que menos quiere uno es deshonrar al Señor. Que esta mañana Dios conceda gracia para esta iglesia, para que podamos vivir desechando el pecado que nos detiene. ¿Por qué muchas veces no podemos venir a Cristo como lo debiéramos de hacer, hermanos? Porque a lo mejor hay ciertas cosas todavía en nuestras vidas que tienen que ser quitadas. Hay ciertas cosas en nuestras vidas que tenemos que renunciar, porque de lo contrario no vamos a poder hacer las cosas que Dios nos manda, porque traemos arrastrando muchas cosas de nuestro pasado, mucha manera de vivir. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Después que una persona ha sido regenerada, transformada, vive y mira de una manera diferente, ya no es la misma, ya no vive igual, ya no piensa igual, porque ha sido transformada. Hermanos, ese es el poder del Evangelio a través de su gracia, que nos cambia por completo. Ya no vivimos igual. Usted ha escuchado que a veces hay personas que dicen, es que así soy yo. No, porque cuando Dios te transforma, cuando Dios te cambia por completo. Y no hay una parte de tu vida que Dios no pueda cambiar. Toda nuestra vida, todo nuestro ser debe de ser cambiado, transformado por el Señor Jesucristo. Y por último, estaremos viendo la última parte rápidamente acerca del propósito de esta gracia. Y es que esa gracia dice que vivamos sobria, justa y piadosamente. Ya vimos un poco acerca de esto en los primeros versículos. Y Pablo lo que está haciendo es mencionando tres cosas importantes. Ahora que hemos creído en el Evangelio, ahora que estamos siendo transformados, el apóstol Pablo ahora dice, ahora vivan así. Y dice que vivamos sobria, justa y piadosamente. Esa es la nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Esa es nuestra manera de vivir, cómo debemos de vivir ahora. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha sido manifestada en nuestras vidas. Ya no vivimos para nosotros mismos, ahora vivimos para Cristo, para agradarlo a Él, para honrarlo a Él. Hermanos, y a manera de conclusión, me gustaría solamente recordar algunas cosas que hemos visto. Recordemos que esa gracia de Dios se ha manifestado en la vida del creyente para traerle salvación. También vimos que esa gracia se ha revelado para capacitarnos, para instruirlos, para que vivamos en este mundo bajo los ataques de Satanás. Y por último, esa gracia nos ayuda a renunciar a todo el pecado, a todos los deseos pecaminosos. Hermanos, que esta mañana el Señor nos dé un corazón humilde para poder recibir y reconocer con humildad su palabra. Que podamos venir delante del Señor, que podamos reconocer que ahora nuestra vida en Cristo tiene un propósito diferente, que ahora ya no somos los mismos que éramos antes. Antes de Cristo vivíamos y andábamos y hablábamos de una manera, pero ahora que hemos creído en Cristo somos totalmente diferentes. Como dije, no por lo que nosotros podamos hacer, no es porque yo decido ahora sí voy a vivir así, no, hermano, es solamente porque el poder de Dios, el Evangelio de Dios tiene el poder para cambiarnos y transformarnos de nuestra vieja manera de vivir. Así que esta mañana oremos al Señor
que Dios nos concede esa gracia para que podamos vivir delante de Él, honrándolo y glorificando en toda nuestra manera de vivir. Oremos, hermanos.